Eh, Gracias. Voy a tratar de compartir pantalla. bueno, vamos. Si es que puedo, porque... Sí, ahí se está compartiendo. Ahí está. Sí, se ve perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, primero que nada quisiera agradecerle a Rogelio y a todo el comité coordinador de estas charlas por haberme invitado, porque además coincide con una decisión de jubilación de mi parte de este año. A principios del año que entra estaré dejando estas actividades y estaré dejando a las micobacterias, que son toda una locura de estudiar y por supuesto se seguirán estudiando. Dentro del Instituto Politécnico Nacional estoy en el departamento de microbiología, en el laboratorio de microbiología molecular, y mis colaboradores hasta el momento, después de estos casi aproximadamente 25 años que he dedicado al estudio de las micobacterias, pues están la doctora Sandra Rivera, el doctor Jorge Serna, la química Rocío García, la doctora Cecilia Helguera, que aunque ya no está con nosotros, ella está trabajando ya con un grupo independiente en perinatología en la Ciudad de México y haciendo cosas muy interesantes también con tuberculosis y trabajando en la transmisión vertical de esta infección, con resultados aparentemente bastante interesantes. Y ella ha colaborado conmigo también por la mitad de estos 25 años, sí, que me he dedicado a ello. Por supuesto, también están incluidos los estudiantes y, cómo no, si son nuestra maquinita de trabajo. Y a lo largo de estos años, pues hemos graduado a 20 estudiantes de pregrado y 60 estudiantes de posgrado con diferentes trabajos en micobacterias, tanto de maestría como de doctorado. Quisiera dividir esta plática en tres partes muy pequeñas para cumplir con el tiempo. Y quisiera empezar por mi primer contacto con las micobacterias. Y ese primer contacto sucedió en 1994, ya hace bastantes años. Y esto fue en el National Institute for Medical Research en Londres. Este instituto ya ha desaparecido como tal, aunque se integró con lo que se conoce ahora como el Instituto Francis Crick, también en Londres. Aquí en este instituto tuve la fortuna de conocer al doctor Joe Colston, que en ese momento trabajaba como el jefe de la División de Investigación en Micobacterias, y al doctor Robert Cox, que se integró también a esta división. El doctor Joe Colston desafortunadamente falleció en 2003, pero era un excelente micobacteriólogo. Él empezó incluso trabajando cuando la división no se llamaba de micobacterias, sino que se llamaba de lepra y micobacterias, ¿no? De la importancia que tenía la lepra en ese tiempo antes de que la tuberculosis tomara el control. Por otro lado, el doctor Robert Cox, un bioquímico excelente, fue el primero en trabajar con RNA de diferentes organismos. Incluso tiene un capítulo en la serie que no sé si ustedes conozcan, que se llama Methods in Enzymology, por haber propuesto el primer método y el uso del cloruro y el isotocianato de vanidinio. Entonces, pues fui muy suertudo, tuve mucha suerte de trabajar con estas dos personalidades en el mundo de las micobacterias. Y en 96 se publicaron los primeros dos trabajos que trataban de el estudio de la regulación de los operones del RNA ribosomal, tanto en Mycobacterium phlegmatis como en tuberculosis, y del estudio también de sus regiones promotoras. En forma paralela también se estandarizó un protocolo para la obtención de DNA micobacteriano, que otra vez hay mucha gente joven aquí en este chat, pero que en esa época pues se requería mucho diferentes métodos de obtención rápida, práctica, eficiente, tanto de DNA como de RNA de micobacterias.
El segundo punto, después de haber comenzado esto, claro, hay que indicar que no solamente se trabajó con la regulación del RNA ribosomal en esmegmatis y en tuberculosis, sino en diferentes especies como Fortuitum, Neoarum, Abscessus, Quelone, pues todas las que estamos acostumbrados nosotros a oír dentro de las micobacterias no tuberculosas, y todas ellas nos ayudaron a interesarnos más por el crecimiento, que aunque sabemos que depende de la biosíntesis de proteínas y que esa biosíntesis de proteínas depende de la síntesis del RNA ribosomal, pues no solamente es de eso de lo que depende el crecimiento, sino de otros muchos factores. Y esto nos guió a trabajar sobre tratar de entender a nivel molecular, pues, cómo es que crecían estas micobacterias, sobre todo sabiendo que había micobacterias de crecimiento rápido y micobacterias de crecimiento lento. Y cómo este crecimiento pasaba a ser de un crecimiento activo, pasábamos a un estado latente, que ya en esos momentos, en el inicio del milenio, del 2000, la primera década del 2000, pues ya se trabajaba mucho en la importancia de estudiar la latencia, y no solamente la latencia de tuberculosis, sino también la reactivación a partir de esa latencia, y entender cómo es que esa micobacteria primero se volvía latente y después podría, en algún momento dado, con algunas condiciones del hospedero o del patógeno, pues reactivarse. Entonces, ya se estaba estudiando, por supuesto, desde el siglo pasado, la latencia, y empezaron a desarrollarse diferentes modelos para estudiar esta latencia, modelos tanto in vitro como modelos in vivo, porque se sabía que la bacteria se enfrentaba a diversos factores como la hipoxia dentro del granuloma, en la latencia, como la hipoxia, la falta de nutrientes, el pH ácido, y después ya del 2000 a 2008, tanto McKinney como Pandey y Sassetti, pues empezaron a estudiar y a descubrir que también los lípidos estaban muy relacionados con el estado de latencia y también con el estado de reactivación de la micobacteria de tuberculosis. Nosotros ya en México, pues trabajamos con estandarización del método propuesto por Wayne y Hayes en 1996, que es el modelo de hipoxia, como dice aquí. Y este modelo de hipoxia, pues es muy sencillo, nada más se necesita paciencia para establecerlo, pero realmente no es complicado, y se basa básicamente en ir disminuyendo que la bacteria, a través de crecer, vaya consumiendo el oxígeno presente en el medio y vaya pasando a un estado que Wayne y Hayes le llamaron de persistencia no replicativa 1, o a un estado de persistencia no replicativa 2, de las siglas NRP1 y NRP2. En cada estado, pues se tenían un 1% de saturación de oxígeno, y en el otro se llegaba hasta 0.06% de saturación de oxígeno, con respecto, si consideramos al 100%, la cantidad de oxígeno que hay normalmente en un cultivo en fase exponencial. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de estandarizar, de probar, de publicar algunos datos sobre esto. Desafortunadamente estamos un poco sujetos al tiempo, pero se hicieron varios trabajos individuales, colaboraciones. Sí, me estoy acordando ahorita que vi a Carlos Soto, pues una colaboración con él y con Rogelio con respecto a la expresión de ciertos genes en los que estaban interesados ellos, como era la de genes involucrados en la síntesis de sulfolípidos y de poliaciltralosa. Y a partir de ahí, pues nos empezamos a interesar más en los diferentes lípidos que requiere la micobacteria para vivir, y realmente era algo importante, puesto que Wayne y Hayes lo que habían establecido era el modelo con glucosa. Debido al interés
de nuestro grupo de investigación y otros grupos de investigación en Colombia y en España, pues nos dimos a la tarea de tratar de preguntarnos a nivel molecular a través de la expresión de genes, pues qué podía hacer primero Mycobacterium tuberculosis para adaptarse a un ambiente rico en lípidos, como ya habían establecido Pandey y McKinney desde principios de los años 2000, y pues tratar de encontrar una explicación biológica para esto. Hicimos transcriptómica. En ese momento ya estábamos en el 2010, más o menos, y ya estaba la tecnología, pues, totalmente adelantada, y nos hicimos cargo de estudiar mediante RNA-seq la expresión a nivel global de tuberculosis, y pues tuve el privilegio de trabajar con María Jesús García, con Patricia del Portillo, en el primero de estos trabajos, usando y viendo la respuesta de tuberculosis a la presencia de un ambiente rico en ácidos grasos de cadena larga. Y no solamente en fase estacionaria, que es este trabajo que se hizo, sino también en hipoxia, que es este otro trabajo que está hasta abajo, ¿sí? Con respecto también a ácidos grasos y ver qué pasaba en estas fases NRP1 y NRP2 de la hipoxia in vitro. Todo esto es in vitro. Fundamentalmente, bueno, un tiempo después también se publicaron algunos estudios que no solamente los ácidos grasos estaban o podían estar involucrados en el proceso, no solamente de crecimiento de tuberculosis, sino en su latencia, sino que también el colesterol. Y en colaboración con Juan Carlos Palomino y Anandi Martín, pues nos dimos a la tarea de otra vez, mediante la transcriptómica y el RNA-seq, pues preguntarnos qué pasaba con este Mycobacterium tuberculosis cuando no solamente tenía ácidos grasos, sino había una combinación entre ácidos grasos y colesterol. Muy difícil en muy poco tiempo presentarles datos en detalle de toda esta transcriptómica. Para quien ya hicieron transcriptómica se podrán dar cuenta que el problema no es hacer transcriptómica, el problema es analizar los datos que salen de esa transcriptómica, que lleva mucho tiempo y todavía no terminamos. Es decir, aunque se han hecho estas publicaciones, estas han sido las primeras de esos transcriptomas y pues los que me sigan tendrán que seguir analizando todos los datos que se han emitido con este transcriptoma para poder encontrar más explicaciones de por qué a la micobacteria les gustan mucho los lípidos a las micobacterias y les ayudan a no solamente entrar a la latencia, sino también salir de esa latencia, sobre todo el colesterol más que los ácidos grasos. Pero los ácidos grasos y el colesterol son algo fundamental para la respuesta de la micobacteria a un ambiente determinado. Lo que les puedo adelantar con respecto a esto es que unos de los genes, los genes que uno esperaría que se sobreexpresaran en estos tres casos, sí se sobreexpresaron. No voy a entrar en detalle con eso, pero lo que es interesante es que genes que tenían que ver con la síntesis, por ejemplo, de RNAs de transferencia. Muy, muy interesante lo que se encontró con eso, porque no se esperaba, eso es lo que es interesante. O por primera vez empezar a ver en la latencia estos RNAs pequeños, esta expresión grande de RNAs pequeños, de RNAs no codificantes, que ya se empezaban a ver en otros ambientes con tuberculosis y que nosotros también los vimos en presencia de lípidos, y por supuesto esto revela otra vez la importancia tan grande de estos RNAs pequeños. En otro trabajo en forma paralela también, haciendo yo una estancia postdoctoral con María Jesús García en Madrid, es una cepa que había sido producida en el laboratorio de Carlos Martín por Isabel Otal, en donde esta micobacteria, el Mycobacterium bovis BCG, tenía una mutación en un gen TET-R, que es un gen que está también, que ya se sabía que estaba involucrada la familia TET-R en el metabolismo del colesterol. Pero lo que nos hizo interesarnos en este gen y en esta micobacteria fue que esta mutante
en presencia de glucosa, pues tenía una morfología esperada, estándar, pero que en la presencia de colesterol, esta mutante morfológicamente cambiaba, ¿sí? Y que se agrupaba como en esta especie de cordones muy grandes llenos de lípidos. ¿Sí? Esto es una tinción con rojo Nilo. Y junto con ahora Patricia del Portillo en Colombia, pues nos dimos a la tarea de hacer el transcriptoma y en México, pues probar las diferencias de esta cepa en presencia de colesterol, esta mutante, en la infección con macrófagos, en la síntesis de interleucinas, tanto proinflamatorias como antiinflamatorias. Y eso es un trabajo que actualmente estamos analizando y pues que estamos queriendo mandar a publicar, pero todavía no tenemos los datos plenamente analizados, pero ahí están. El tercer punto es también las micobacterias no tuberculosas. Debido a una colaboración previa que teníamos con otros doctores de un centro médico nacional aquí en la Ciudad de México, que estaban interesados en saber qué tanto en pacientes con diferentes inmunodeficiencias, estoy hablando desde VIH, cáncer, diabetes, insuficiencia renal y otras tantas inmunodeficiencias, tenían toda una batería de cepas que ellos habían visto o habían tratado como Mycobacterium tuberculosis, pero que tenían la sospecha que no todas eran tuberculosis, y se acercaron a nosotros para tratar de ayudarles a identificar a qué especies, si todas eran realmente tuberculosis o eran otras especies de micobacterias. Tenían la seguridad de que todas eran ácido alcohol resistentes. Y nosotros, ayudados con el RNA ribosomal, que no me ha dejado en toda mi vida, el RNA ribosomal 16S, ayudados de la técnica de Telenti y colaboradores, el PRA, y de la secuenciación del gen RPOB o de la secuenciación completa del RNA ribosomal 16S, pues nos dimos a la tarea de esto y encontramos un gran porcentaje de estas micobacterias no identificadas como tuberculosis, sino como Mycobacterium simiae, como Mycobacterium avium, o como otras especies de micobacterias que no esperábamos encontrar. A partir de ahí, en esta década, en la última década en la que estamos, bueno, estamos en 2020, pero de 2010 a 2020, entonces nos dimos a la tarea de informarnos de cómo estaban estas micobacterias no tuberculosas o micobacterias ambientales, ¿sí? Precisamente en la Ciudad de México, que es pues donde hacíamos el trabajo. Y empezamos a aislar muchas micobacterias no tuberculosas, tanto de agua potable, de hospitales de traumatología, aquí en el Valle de México, y aquí están los porcentajes que encontramos, o también en el agua potable de casas, habitación, o también en alimentos que se consumen de forma directa, que se venden de forma fresca, que se consumen sin ningún lavado antes de consumir, y que también encontramos diferentes micobacterias no tuberculosas presentes ahí, claro, además de muchos y muchos coliformes. Al mismo tiempo también se encontraron en jugo de naranja que se vende incluso en las esquinas de la Ciudad de México, a quien va pasando, ¿sí? Que se prepara en el momento, y que también se encontraron pues diferentes porcentajes de micobacterias no tuberculosas, incluso de aguas que se embotellan a granel, de agua que se embotella en plantas purificadoras que son muy pequeñas y que también están y que abundan en toda la Ciudad de México y en otras ciudades del país, ¿no? Y también los porcentajes de positividad con respecto a diferentes especies de micobacterias no tuberculosas. A partir de ahí decidimos escoger las más frecuentes, estas 3 especies que fueron las más frecuentes, tanto en agua como en alimentos, y hacer un poco de genómica comparativa. En eso estamos también. Esta es una de las últimas tesis doctorales que se realizaron en el laboratorio, y pues está también analizando estos genomas, están comparando estos genomas y tratar de diferenciarlos entre la fuente de aislamiento o tratar de entender qué está pasando con estas micobacterias
porque incluimos también algunas que se han aislado desde el ambiente clínico. Entonces, para poder comparar unas con otras. Y por supuesto, al ser México, pues también se nos acercó un grupo de biólogos para, usando las herramientas que ya les mencioné, pues ver qué tanto había, porque esto forma parte de un proyecto más grande, ¿sí? De ver cuál es toda la microflora que hay en estas zonas arqueológicas de México. Este es un trabajo piloto que también está a la mitad. Han aislado hasta el momento 49 diferentes cepas de micobacterias no tuberculosas en 9, aquí nada más hay 5, pero fueron 9 zonas arqueológicas de distintas partes del país, y que están muy interesados los biólogos en estudiarlas porque han encontrado y se ha publicado en algunas otras zonas arqueológicas de Asia que aparentemente las micobacterias no tuberculosas se consideran bacterias pioneras en la colonización de diferentes tipos de hábitats. Quisiera agradecer, para que también los conozcan, precisamente a Sandra Rivera, Rocío García, Jorge Serna, Cecilia, que los mencioné al principio, para que vean sus caras, y pues a un grupo de estudiantes de los que han colaborado con varios de estos trabajos, y trabajos que hay muchos más y que no puedo mencionar por cuestiones de tiempo. Pero no quisiera dejar pasar mi agradecimiento a María Jesús García, de la Universidad Autónoma de Madrid, en España, y a Patricia del Portillo, de la Corporación Corpogen en Bogotá, porque ellas han sido mis compañeras de vida con las micobacterias, ¿sí? Desde casi los inicios. María Jesús antes que Patricia, pero desde mis comienzos con las micobacterias, ellas también eran sus comienzos en las micobacterias, y hemos aprendido junto con ellas. Entonces, pues, eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.